Una helada promesa de muerte lo obligó a quitarle la ropa a la extraña mujer que encontró en la tormenta. Lo hizo para salvarla, para darle calor y arrancarla de las garras del hielo. Pero bajo la túnica de piel de ciervo no solo encontró la calidez de su piel, sino también el frío metal de un secreto terrible. El objeto que ella escondía lo cambió todo, convirtiendo a su salvador en su carcelero y a su frágil cabaña en una prisión de sospecha y un deseo prohibido. Antes de empezar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde nos estás viendo. Que tu vida esté llena de bendiciones si ya te suscribiste al botón de aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón de suscribirse, puedes hacerte miembro del canal haciendo clic en unirse y obtener ventajas exclusivas con historias especiales y también picantes. Así nos ayudas a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Ahora, comencemos. La ventisca aullaba como un alma en pena, un lamento helado que se colaba por las rendijas de la cabaña de Isen y le calaba los huesos hasta la médula. Afuera, el mundo se había disuelto en un torbellino blanco y furioso, un castigo del cielo que llevaba 3 días azotando las montañas rocosas sin piedad. Isen atizó el fuego en la chimenea, observando cómo las llamas danzaban, un faro de vida en medio de la desolación. La soledad era una vieja compañera para él, pero en noches como esta, se sentía más como una carcelera. Hacía solo una semana que había enterrado a su mejor amigo, el sheriff Thomas Blackwood, y el dolor seguía siendo una herida abierta, un vacío que el viento parecía empeñado en llenar con sus propios lamentos. Cada ráfaga que golpeaba la madera de la cabaña sonaba como la voz de Thomas, susurrante, llena de advertencias no dichas y risas que ya no volverían a escucharse. La versión oficial era simple y brutal, una partida de apaches renegados había asaltado la diligencia en el Paso del Cuervo. Thomas había ido a investigar solo, testarudo como una mula vieja, y lo encontraron 2 días después. La noticia le llegó a Isen como un golpe en el estómago, dejándolo sin aire y con un nudo de rabia y pena que se negaba a deshacerse. Conocía a Thomas desde que eran niños, habían aprendido a montar, a disparar y a soñar juntos bajo el mismo cielo vasto de Montana. Ahora, solo quedaba él, y un silencio ensordecedor en la pequeña casa de Thomas en el pueblo de Redemption. Un crujido anómalo, diferente al gemido de los árboles castigados por el viento, lo sacó de su trance. Provenía del establo. Su caballo, Hércules, era un animal tranquilo, pero el sonido que había escuchado era uno de pánico. Con un suspiro pesado, Isen se levantó de la mecedora, cogió su pesado abrigo de piel de oveja del perchero y se calzó las botas. La idea de salir a ese infierno blanco era la última cosa que deseaba, pero su caballo era lo único que le quedaba que se pareciera a una familia. Se colgó el rifle al hombro por pura costumbre y cogió el farol de la entrada. El instante en que abrió la puerta, la tormenta lo abofeteó con una fuerza salvaje, lanzándole a la cara agujas de hielo que le hicieron entrecerrar los ojos. La luz del farol apenas conseguía perforar unos pocos metros en la cortina de nieve que caía en diagonal, densa y cegadora. Luchando contra el viento que amenazaba con arrancarle el abrigo y la piel a tiras, Isen se abrió paso hacia el establo, el corazón latiéndole con un ritmo sordo y preocupado. Hércules relinchó de nuevo, esta vez con un sonido más agudo, más desesperado. Cuando por fin llegó y deslizó la pesada puerta de madera, la visión que lo recibió lo dejó helado, y no solo por el frío. El caballo estaba encabritado en su puesto, con los ojos desorbitados, mirando hacia la parte trasera del establo. Al principio, Isen pensó que podría ser un lobo o un puma desesperado por el hambre, buscando refugio. Pero entonces vio una mancha oscura acurrucada contra los fardos de heno, una forma pequeña, casi indistinguible en la penumbra. Se acercó con cautela, levantando el farol. La luz reveló una figura humana. Era una mujer. Su cabello negro, largo y empapado, estaba pegado a su cara y cubierto de nieve. Vestía ropas de piel de ciervo, pero estaban desgarradas y congeladas, adheridas a su cuerpo como una segunda piel de hielo. Estaba inconsciente, con el rostro de un tono azulado preocupante y los labios amoratados. Una mancha roja y oscura teñía la nieve a su alrededor, proveniente de una herida en su pierna, un corte feo y profundo que parecía haber sido hecho por una trampa para osos. Isen soltó una maldición por lo bajo.
Sin pensar en quién era o de dónde venía, solo vio a un ser humano al borde de la muerte. La levantó en brazos, pesaba menos que un saco de grano, era increíblemente frágil. La mujer gimió débilmente, un sonido apenas audible por encima del bramido del viento, pero no despertó. La llevó a través del temporal de regreso a la cabaña, una tarea hercúlea que lo dejó sin aliento y con los músculos en llamas. Una vez dentro, cerró la puerta de un golpe, sellando el caos exterior. La depositó con cuidado sobre la alfombra de piel de oso frente a la chimenea, el lugar más cálido de la casa. Su estado era peor de lo que había imaginado. El hielo se había fusionado con su ropa, su piel estaba tan fría como la piedra. Sabía que tenía que actuar rápido. La hipotermia la mataría en cuestión de minutos si no entraba en calor. Sin dudarlo, fue a la cocina y puso una olla con agua a calentar. Luego, buscó mantas, las más gruesas que tenía, y un pequeño cuchillo afilado de su cinturón. Volvió junto a ella y se arrodilló. Su rostro, a pesar del color enfermizo y la suciedad, tenía una belleza delicada. Pómulos altos, una nariz recta y labios que, imaginó, debían ser carnosos y suaves en otras circunstancias. Parecía joven, apenas habría cumplido los 20 años. Era apache. Las facciones, las ropas, los abalorios cosidos en los bordes de su túnica, todo lo delataba. El pensamiento lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Una apache. Como los que mataron a Thomas. La rabia, fría y amarga, subió por su garganta. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Estaba sola? Miró sus manos pequeñas, ahora flácidas e indefensas. No parecían las manos de una asesina. Sacudió la cabeza, apartando la sospecha. Primero, la vida, después, las preguntas. Con cuidado, comenzó a cortar la túnica helada. El cuero era grueso y estaba rígido por el hielo, dificultando la tarea. Tenía que hacerlo sin herirla más. Mientras cortaba la tela sobre su pecho, ella se agitó. Sus párpados temblaron y se abrieron lentamente. Sus ojos eran oscuros, increíblemente profundos, como pozos de obsidiana líquida. Al principio, estaban desenfocados, llenos de confusión. Luego, se fijaron en él, en su rostro, en el cuchillo en su mano, en lo que estaba haciendo. El pánico se apoderó de sus facciones. Intentó apartarse, pero su cuerpo no le respondió. Un gemido escapó de sus labios agrietados. Por favor, susurró, su voz un graznido ronco y débil. No. No me quites la ropa. Isen se detuvo, sorprendido por su ruego. La miró a los ojos y vio un miedo puro y primordial. Era un miedo que iba más allá de la simple modestia. Era terror. Tranquila, dijo él, intentando que su voz sonara calmada, aunque la desconfianza seguía arañando su interior. Esta ropa te va a matar. Está congelada. Si no te la quito, morirás. Ella negó con la cabeza, una lágrima helada deslizándose por su sien. No, por favor. Su súplica era desesperada, un hilo de sonido que se perdía en el crepitar del fuego. Isen sintió una punzada de algo que no supo identificar. Pero la lógica se impuso. La vida de ella estaba en juego. Ignorar su ruego era un acto de salvación, no de agresión. Lo siento, murmuró, más para sí mismo que para ella. Y con un movimiento rápido y decidido, terminó de cortar la túnica, abriéndola por el centro. Lo que vio debajo lo dejó sin aliento, pero no por el cuerpo femenino que esperaba. El aire se escapó de sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. La sangre se le heló en las venas, más fría que la tormenta que rugía afuera. El mundo pareció detenerse, el único sonido era el rugido de la sangre en sus oídos y el siseo del fuego. Ceñido a su cintura, directamente sobre su piel, llevaba un cinturón de cuero grueso y desgastado. Y en el centro, brillando con un resplandor mortecino a la luz de las llamas, había una estrella de plata. No era una estrella cualquiera. Era la estrella de Sheriff del condado de Redemption. La estrella de Thomas Blackwood. Isen la reconoció al instante, la pequeña muesca en la punta superior, donde una bala había rebotado en una refriega hacía 2 años,
el grabado de las iniciales TB en la parte trasera. Que él mismo había ayudado a hacer con un clavo caliente una tarde de ocio. El cinturón, la estrella, el símbolo de la ley y del hombre que había sido como un hermano para él, ahora estaba en el cuerpo de una mujer apache, la misma gente que supuestamente lo había asesinado. El cuchillo cayó de su mano, produciendo un tintineo metálico contra el suelo de piedra. Sus ojos se levantaron del cinturón al rostro de ella. El miedo en sus ojos oscuros fue reemplazado por la comprensión de que había sido descubierta. El pánico se transformó en una resignación sombría. No dijo nada. No tenía que hacerlo. El cinturón de Serif hablaba por ella. Hablaba de robo, de violencia, de asesinato. La mujer a la que acababa de salvar de una muerte segura no era una víctima inocente atrapada en la tormenta. Era una de ellos. Una de las asesinas de su amigo. La cabaña, que antes era un refugio contra el frío, se convirtió de repente en una prisión claustrofóbica, cargada de una tensión tan espesa que casi se podía cortar. El calor del fuego ya no era reconfortante, se sentía sofocante, amenazante. La rabia que había intentado reprimir antes volvió a surgir, esta vez con la fuerza de un volcán, abrasadora y cegadora. Se levantó de un salto, retrocediendo como si ella estuviera en llamas. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, las uñas clavándose en las palmas. «¿Dónde lo conseguiste?», gruñó, su voz era un estruendo bajo y peligroso que resonó en el pequeño espacio. Ella no respondió, solo lo miró con esos ojos enormes y oscuros que ahora parecían contener todos los secretos y el dolor del mundo. Se estremecía violentamente, ya fuera por el frío o por el miedo, no estaba seguro. Y a él, en ese momento, no le importaba. «Te he hecho una pregunta», gritó, y el eco de su propia voz lo sorprendió. No se reconocía. Era el sonido de la pura furia, la furia de la pérdida, la furia de la traición. Se sentía traicionado, aunque no tenía sentido. ¿Cómo podía traicionarle a alguien a quien acababa de conocer? Pero la visión de la estrella de Thomas en su cintura era una profanación, una burla a su memoria. La mujer se encogió ante su grito, intentando cubrirse el pecho con las manos, ocultando la evidencia de su crimen. Pero ya era demasiado tarde. La verdad, o lo que parecía ser la verdad, estaba al descubierto, desnuda y fea entre ellos. La cuidó, pero lo hizo con una dureza mecánica. Limpió la herida de su pierna con agua caliente y whisky, sin hacer caso a sus siseos de dolor. La vendó con tirones bruscos, su tacto desprovisto de cualquier gentileza. Luego la envolvió en las mantas más ásperas que encontró y la dejó en el suelo, lo más lejos posible de su silla, pero aún lo suficientemente cerca del fuego como para que no muriera congelada. No podía dejarla morir. Por mucho que la odiara en ese instante, no era un asesino. Pero tampoco podía dejarla ir. Era la única pista que tenía, el único vínculo con los asesinos de Thomas. Se sentó de nuevo en su mecedora, con el rifle apoyado en las rodillas, y la observó. Pasó el resto de la noche así, en vela, luchando contra un torbellino de emociones contradictorias. La rabia seguía ahí, un carbón ardiente en su pecho. Pero debajo de ella, había algo más. Confusión. Dolor. Y una extraña y reticente compasión que se negaba a desaparecer por completo. A la luz del amanecer, la tormenta amainó, dejando tras de sí un mundo de un blanco puro y silencioso. La mujer había caído en un sueño febril. Murmuraba en su lengua, palabras suaves y guturales que él no entendía. Se movía inquieta, su rostro contraído por el dolor. A pesar de sí mismo, Isen se levantó y se arrodilló a su lado. Le tocó la frente. Ardía. La fiebre se había apoderado de ella, una complicación de la herida y la hipotermia. Soltó otra maldición. Esto lo complicaba todo. Una prisionera sana era un problema, una prisionera enferma era una carga y una responsabilidad que no quería. Durante los siguientes 2 días, se convirtió en su enfermero a regañadiente. La obligó a beber caldos calientes que le preparaba, sosteniendo su cabeza con una mano mientras le acercaba la cuchara a los labios con la otra. Su piel era suave bajo su tacto calloso, una contradicción que le erizaba el vello de la nuca.
Le cambiaba los vendajes, limpiando la herida con una mezcla de hierbas que su madre le había enseñado a usar. La herida estaba infectada, como temía. Durante sus delirios febriles, ella lloraba. Llamaba a nombres que él no reconocía: Nita, Chima. A veces, se agitaba violentamente, luchando contra demonios invisibles. En una de esas ocasiones, lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no lo veían a él. Veían algo más, un recuerdo. «Corre», gritó con una claridad escalofriante. «Déjame. Corre». Luego, sus ojos se cerraron de nuevo y se desplomó, dejándolo con el corazón martilleando contra las costillas. ¿A quién le pedía que corriera? ¿De qué huía? Poco a poco, muy lentamente, la fiebre comenzó a ceder. En el cuarto día, ella despertó, lúcida por primera vez desde su llegada. Sus ojos oscuros lo siguieron por la habitación mientras él se movía, preparando el desayuno. El silencio entre ellos era pesado, denso. Finalmente, él lo rompió. Dejó un cuenco con gachas de avena en el suelo a su lado, junto con un vaso de agua. «Come», dijo, sin mirarla. Ella no lo tocó. «Mi nombre es Nita», dijo ella, su voz aún débil pero clara. Isen se detuvo, de espaldas a ella. No sabía por qué le decía su nombre. No había preguntado. Se giró lentamente y la miró. «¿Y qué?», respondió él, su voz más dura de lo que pretendía. «Nita. Significa oso, en la lengua de mi pueblo. Porque mi padre decía que nací con la fuerza de un oso joven». «Tu pueblo mató a mi mejor amigo», replicó él, y las palabras sabían a veneno en su boca. Nita bajó la mirada al cuenco. «No todos somos iguales, vaquero». Llevaba su cinturón. La estrella de Serif. «Me lo dieron», susurró ella. Isen soltó una carcajada amarga. «¿Te lo dieron? ¿Quién te da un trofeo sacado del cadáver de un hombre bueno? ¿Acaso esperas que me crea esa estupidez?» «No espero que me creas nada», respondió ella, levantando la vista. Había un destello de orgullo, de desafío en sus ojos que lo sorprendió. «Solo te digo la verdad». Los días se convirtieron en una extraña rutina. La nieve seguía cubriendo el paisaje, aislándolos del resto del mundo. Isen se encargaba de las tareas del rancho, cortando leña, cuidando de Hércules, mientras ella permanecía en la cabaña. Su pierna mejoraba lentamente. Pronto pudo sentarse erguida y, finalmente, ponerse de pie con la ayuda de una muleta improvisada que Isen le había hecho. Él nunca la desataba del todo. Llevaba una cuerda atada a su tobillo, cuyo otro extremo estaba firmemente anclado a la pata de la pesada mesa de roble. Era una correa, una humillación, pero ella nunca se quejó. Aceptaba su cautiverio con una dignidad silenciosa que a él le resultaba cada vez más desconcertante. Hablaban poco, pero cuando lo hacían, era como un duelo. Él le lanzaba preguntas como si fueran piedras, y ella las devolvía con respuestas crípticas o con un silencio que lo exasperaba. Sin embargo, en medio de la hostilidad, empezaron a observarse el uno al otro. Nita observaba cómo Isen trabajaba, la forma en que sus músculos se tensaban bajo la camisa cuando partía leña, la suavidad con la que hablaba a su caballo. Veía la soledad en sus ojos cuando pensaba que ella no lo miraba, una tristeza profunda que parecía tallada en su rostro. Él, por su parte, observaba cómo ella se movía por la cabaña con una gracia innata a pesar de la cojera y la cuerda. La observaba mientras se trenzaba el pelo, un ritual largo y meticuloso que parecía calmarla. Se dio cuenta de que tenía unas manos hermosas, esbeltas y delicadas, pero también capaces. Una tarde, lo vio luchando por remendar una de sus camisas, pinchándose los dedos torpemente con la aguja. «Yo puedo hacer eso», dijo ella en voz baja. Él la miró con suspicacia. «¿Por qué ibas a ayudarme?» «Porque no tengo nada más que hacer, y ver cómo destrozas esa camisa me ofende», respondió ella, con la sombra de una sonrisa jugando en sus labios. Fue la primera vez que la vio casi sonreír, y el efecto fue extrañamente desarmante. Dudó un momento, pero luego le arrojó la camisa y el costurero. Se sentó y la observó mientras trabajaba.
Sus dedos se movían con una destreza y rapidez asombrosas, creando una costura perfecta y casi invisible. Mientras cosía, él notó los pequeños detalles que antes había pasado por alto, la forma en que su nariz se arrugaba ligeramente cuando se concentraba, el lunar diminuto justo encima de su labio superior. La curva elegante de su cuello. Empezó a sentir algo peligroso, algo que no tenía cabida en esa cabaña llena de odio y sospecha. Una atracción. Era una locura. Era la mujer que llevaba el trofeo de la muerte de su amigo. Pero cada vez que la miraba, no veía a una asesina. Veía a una mujer fuerte, orgullosa y, a su pesar, terriblemente hermosa. Una noche, mientras una nueva nevada caía suavemente en el exterior, la tensión entre ellos llegó a un punto de inflexión. Ethan estaba limpiando su rifle junto al fuego. Nita estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, observando las llamas. ¿Por qué vives solo, vaquero?, preguntó ella de repente, rompiendo el largo silencio. Su pregunta lo tomó por sorpresa. ¿A ti qué te importa? La soledad es una enfermedad. Puede envenenar el alma. Mi alma ya está envenenada, replicó él, sin levantar la vista de su arma. El odio es un veneno fuerte. Nita lo miró fijamente. Tú no odias. Tienes miedo. ¿Miedo? ¿De qué podría tener miedo yo? Tienes miedo de que yo no sea el monstruo que necesitas que sea. Porque si no soy un monstruo, entonces el mundo ya no es tan simple. Si no soy la asesina de tu amigo, entonces tienes que enfrentarte a la posibilidad de que no sabes nada de lo que realmente pasó. Sus palabras lo golpearon con una precisión brutal, apuntando directamente a la duda que él había estado intentando enterrar bajo capas de rabia. Se levantó, dejando el rifle a un lado. Se acercó a ella y se agachó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. El calor del fuego iluminaba un lado de su cara, dejando el otro en sombras. Podía oler su aroma, una mezcla de hierbas, humo y algo esencialmente femenino que le nubló la cabeza. No intentes jugar conmigo, siseó él. No soy un juego, respondió ella, su voz un susurro. Sus ojos no se apartaron de los de él. Eran desafiantes, pero también vulnerables. Vio en ellos un reflejo de su propia confusión y dolor. Entonces, ¿qué eres, Nita? Soy una mujer que huía para salvar su vida. Y tú eres el hombre que me encontró. Sin saber muy bien por qué lo hacía, alargó la mano y apartó un mechón de pelo de su mejilla. El contacto fue eléctrico. La piel de ella era increíblemente suave bajo sus dedos ásperos. Ella no se apartó. En lugar de eso, cerró los ojos por un instante, como si estuviera saboreando el simple toque humano. Él dejó su mano allí un momento más de lo necesario, trazando la línea de su mandíbula con el pulgar. El deseo lo golpeó con una fuerza inesperada y abrumadora. Un deseo de probar sus labios, de sentir su cuerpo contra el suyo, de olvidar por un momento el cinturón de Serif y el abismo que los separaba. El aire se cargó de una tensión diferente, una tensión que ya no era de odio, sino de una atracción cruda y prohibida. Tu piel es suave, murmuró él, sorprendido por sus propias palabras, por su propia audacia. Ella abrió los ojos, y la vulnerabilidad había sido reemplazada por algo más intenso, algo ardiente. Y las tuyas son las manos de un hombre que sabe cómo sujetar las riendas, replicó ella, su voz apenas audible. Saben sujetar algo más que riendas. El diálogo era atrevido, un juego peligroso en el borde de un precipicio. Él inclinó su rostro hacia el de ella, sus labios a punto de tocarse. Podía sentir su aliento cálido en su piel. Era una locura, un suicidio emocional, pero no podía detenerse. Se iba a besar. Se iba a besar con la mujer que podría haber matado a su mejor amigo. El sonido metálico de un caballo relinchando afuera rompió el hechizo. Pero no era Hércules. Era el sonido de varios caballos, y voces. Voces de hombres. Ethan se apartó de Nita como si se hubiera quemado. Su mente, antes nublada por el deseo, se aclaró de golpe, fría y afilada por la alarma. Se puso de pie y fue a la ventana, apartando una esquina de la cortina para mirar. Su corazón se hundió.
Un grupo de 5 hombres a caballo estaba en el claro frente a su cabaña. Llevaban rifles y una determinación sombría. Reconoció a 2 de ellos, Silas Croft, el nuevo y ambicioso ayudante del sheriff, un hombre que siempre le había caído mal por su crueldad mal disimulada, y Jebediah Stone, un ranchero vecino conocido por su odio visceral hacia los indios. Formaban una partida de justicieros, y no había duda de a quién venían a buscar. Miró a Anita. El pánico había vuelto a sus ojos, pero esta vez no era por él. Era un miedo a lo que esos hombres le harían si la encontraban. En ese instante, Isen tuvo que tomar una decisión. Podía entregarla. Era lo que la ley, y probablemente Thomas, hubieran querido. Podía abrir la puerta y decirles, aquí está. Una de los asesinos. Llévensela. Era la opción fácil, la opción lógica. Pero al mirar su rostro asustado, al recordar su tacto, las palabras que había murmurado en sueños, no pudo hacerlo. La duda que ella había plantado en su mente había echado raíces profundas. Y bajo esa duda, algo más había crecido, un instinto protector feroz e irracional. Silas Croft. Busca a los asesinos del sheriff, dijo en voz baja, sin apartar la vista de la ventana. Se volvió hacia Anita. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada se transmitió un entendimiento tácito. En ese momento, ya no eran carcelero y prisionera. Eran 2 personas atrapadas en una cabaña, con un peligro mortal a la puerta. No pueden encontrarte aquí, dijo él, su mente trabajando a toda velocidad. Debajo del suelo. Hay un escondite para provisiones. Rápido. Le desató la cuerda del tobillo con movimientos urgentes. Sus manos rozaron su piel, pero esta vez no había tiempo para la tensión ni el deseo, solo para la necesidad de supervivencia. La ayudó a levantarse. Nita cojeaba, pero se movía con rapidez, la adrenalina superando al dolor. Él levantó una trampilla de madera que había debajo de la alfombra de oso, revelando un espacio oscuro y estrecho que olía a tierra y patatas. Métete ahí. Y pase lo que pase, no hagas ni un solo ruido. ¿Entendido? Nita sintió, con los ojos muy abiertos. Antes de bajar, su mano se posó en su brazo por un instante. Gracias, susurró. Isen no respondió. La observó desaparecer en la oscuridad y luego volvió a colocar la pesada alfombra de piel sobre la trampilla, alisándola para que no pareciera alterada. Justo a tiempo. Unos fuertes golpes resonaron en la puerta. Isen. Abre la puerta. Sabemos que estás ahí. Isen respiró hondo, compuso su rostro en una máscara de neutralidad malhumorada y se dirigió a la puerta, cogiendo su rifle por el camino. Abrió la puerta solo una rendija, lo suficiente para ver el rostro rojizo y ceñudo de Silas. Vaya modales, Silas. ¿Qué quieres?, espetó Isen. Buscamos a los apaches que mataron a Thomas. Hay rastros de sangre que se dirigen a tu propiedad. Unos cazadores los encontraron. Los ojos de Silas se entrecerraron, intentando mirar por encima del hombro de Isen hacia el interior de la cabaña. No he visto a ningún apache. La tormenta ha hecho cosas raras con el paisaje, respondió Isen, bloqueando la vista con su cuerpo. ¿Te importaría si echamos un vistazo? Solo para asegurarnos, insistió Silas, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sí, me importa. Esta es mi casa. Y no me gusta la compañía. La tensión entre ellos era palpable. Jebediah Stone espoleó su caballo para acercarse. Escucha, Isen. Sabemos que eras amigo de Thomas. Solo queremos justicia. Le arrancaron la piel del cráneo a ese hombre. Lo menos que puedes hacer es ayudarnos a encontrar a los salvajes que lo hicieron. La cruda descripción de la muerte de Thomas le revolvió el estómago a Isen. Miró a los rostros duros y llenos de odio de los hombres y luego pensó en la mujer escondida bajo sus pies. Una parte de él gritaba que les dijera la verdad. Pero la otra parte, la que había sentido su piel, la que había visto el terror en sus ojos, la que había empezado a dudar, se mantuvo firme. He dicho que no hay nadie aquí. Ahora largo de mi propiedad antes de que me enfade de verdad.
Isen levantó el rifle un par de centímetros, un gesto sutil pero inconfundible. Silas lo miró fijamente durante un largo momento, sopesando sus opciones. Finalmente, con un bufido de desdén, retrocedió. Bien. Como quieras, ermitaño. Pero si descubrimos que nos estás ocultando algo, ni siquiera la memoria de Thomas te salvará. Se dio la vuelta y, con una señal a sus hombres, se marcharon, sus caballos chapoteando en la nieve derretida. Isen se quedó en la puerta hasta que desaparecieron de la vista. Luego, cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, exhalando el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Su corazón latía con fuerza. Había mentido. Había protegido a la principal sospechosa del asesinato de su mejor amigo. Había desafiado a una partida de hombres armados para mantenerla a salvo. No sabía por qué lo había hecho, no del todo. Pero sabía que había cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. Esperó unos minutos antes de levantar la trampilla. Ya se han ido. Puede salir. Nita salió del escondite, parpadeando por la repentina luz. Estaba cubierta de polvo y telarañas, pero ilesa. Se quedó de pie en medio de la habitación, mirándolo con una expresión que él no pudo descifrar. Ya no había miedo, solo una intensidad silenciosa. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué hiciste eso? Y se encaminó hacia la chimenea y se quedó mirando las llamas, de espaldas a ella. Porque no soy como ellos. No creo en la justicia de la soga sin un juicio. ¿Y por qué? Se detuvo, incapaz de articular el resto. Porque en el fondo, una parte de él ya no creía que ella fuera culpable. Porque necesito saber la verdad, dijo finalmente, la respuesta más honesta que pudo encontrar. Y no voy a encontrarla si te entrego a esa jauría. Se giró para mirarla. La distancia entre ellos parecía enorme, un cañón de desconfianza e historia sangrienta. Pero por primera vez, sintió que tal vez, solo tal vez, podrían construir un puente para cruzarlo. Me dijiste que te dieron el cinturón, dijo, su voz tranquila. Quiero que me cuentes todo. Desde el principio. Sin mentiras. Sin secretos. Dime la verdad, Nita. Toda la verdad. Se acercó a ella, parándose a solo un paso de distancia. El olor a tierra húmeda y a miedo se aferraba a ella, pero debajo, seguía estando ese aroma que lo había cautivado antes. El mundo exterior con su nieve y sus hombres vengativos desapareció, dejando solo el microcosmos de la cabaña, el crepitar del fuego y el latido de dos corazones que, a pesar de todo, habían encontrado un extraño y peligroso ritmo en común. Nita lo miró a los ojos, su propia mirada buscando algo en la suya, una promesa de seguridad, una razón para confiar. Respiró hondo, el pequeño movimiento levantando su pecho. Sus labios se separaron, listos para hablar, listos para desentrañar el misterio que los había unido de forma tan violenta. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían todo. Podrían liberarla o sentenciarla. Podrían acercarlos o separarlos para siempre. Pero mirando el rostro del vaquero solitario que la había salvado, la había encarcelado y luego la había protegido, supo que tenía que arriesgarse. Todo comenzó con un hombre, comenzó, su voz apenas un susurro en la quietud de la cabaña, el primer hilo de una historia que los enredaría a ambos en una red de mentiras. Traiciones y un amor tan inesperado como la tormenta que la había traído hasta su puerta. Todo comenzó con un hombre, su voz era un hilo frágil en la quietud de la cabaña, cargado con el peso de recuerdos que la habían perseguido a través de la tormenta. Isen no se movió. Se quedó de pie, un monolito de tensión y desconfianza, pero sus ojos la instaban a continuar. Sabía que sus próximas palabras podrían ser su salvación o su condena. Respiró hondo, el aire olía a pino quemado y a la lana húmeda de su propio miedo. No era un hombre de mi pueblo. Era un hombre blanco. Se llamaba Jacob. Llegó a nuestras tierras hace 2 inviernos. No era como los otros, los que vienen con rifles y papeles que roban la tierra. Venía con mercancías, sí, pero también con una curiosidad genuina en sus ojos. Quería aprender nuestra lengua, nuestras costumbres. Mi padre, que es el jefe,
desconfiaba de él, pero yo vi bondad en su sonrisa. Nita bajó la vista hacia sus manos, que reposaban en su regazo, entrelazadas. Isen vio cómo sus nudillos se ponían blancos. Se movió, casi sin darse cuenta, y se sentó en el borde de la tarima de la cama, acortando la distancia entre ellos. Ahora estaban al mismo nivel. Jacob se convirtió en un amigo, continuó ella. Me enseñó a hablar vuestra lengua mejor de lo que ya la sabía por los tratos en el puesto comercial. Me hablaba de un mundo con casas de ladrillo apiladas hasta el cielo y de máquinas de hierro que corrían más rápido que cualquier caballo. Y yo le hablaba de los espíritus de la montaña y de las historias que las estrellas nos cuentan por la noche. Durante un tiempo, hubo paz. La palabra pareció extraña en la habitación, un eco de un tiempo lejano. Pero la paz en estas tierras es como el rocío de la mañana, desaparece con el primer rayo de sol. Empezaron a llegar más hombres blancos, hombres con caras duras y ojos codiciosos. Eran del ferrocarril. Querían construir sus vías de hierro a través de nuestro coto de caza sagrado. Mi padre se negó. Dijo que la tierra era la madre de todos y no podía ser vendida ni herida. Los hombres del ferrocarril no quisieron escuchar. Empezaron a talar los árboles, a asustar a los búfalos. Sé de esos hombres, interrumpió Isen, su voz un murmullo grave. Thomas también tuvo problemas con ellos. Querían que les firmara documentos, que echara a la gente de sus tierras por 4 monedas. Los ojos de Nita se encontraron con los suyos. Por primera vez, había una chispa de conexión, un terreno común en su dolor compartido. Sí, asintió ella. Eran hombres sin honor. Jacob intentó mediar. Hablaba con mi padre y luego cabalgaba hasta Redemption para hablar con el sheriff Thomas. Él me contó de Tonigo. Me dijo que era un hombre justo, que a diferencia de los otros, él escuchaba. Thomas creía que podía encontrarse una solución pacífica, una ruta diferente para las vías que no profanara nuestra tierra ni desplazara a nuestra gente. Isen frunció el ceño, procesando la información. Thomas nunca le había hablado de esto con tanto detalle. Siempre había sido reservado con los asuntos del trabajo, protegiéndolo de los peligros que enfrentaba. Jacob concertó una reunión secreta. Solo tu amigo Thomas, mi padre, y yo, que actuaría como traductora. Se suponía que debían encontrarse en el cañón del Viento Rojo. Thomas traería mapas, mi padre traería la sabiduría de nuestros ancestros. Creíamos, éramos tan ingenuos. Creíamos que la razón podía ganar al oro. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Nita. Rodó por su piel y cayó sobre su mano. Isen sintió un impulso primario de alargar la mano y secarla, pero se contuvo. Sus manos todavía estaban cerradas en puños. La reunión era una trampa, dijo ella, su voz quebrándose. Cuando llegamos, los hombres del ferrocarril ya estaban allí. Pero no eran solo ellos. Estaban con Silas Croft, el hombre que llamó a tu puerta, y algunos de sus hombres. Y vaciló, el recuerdo era demasiado doloroso. Y estaban con Kael. Un guerrero de mi propio pueblo. Un hombre que siempre había envidiado a mi padre, que creía que debíamos luchar, no hablar. Nos traicionaron. Todos ellos. Por oro, por poder. La revelación lo golpeó a Isen. ¿Silas? El ayudante del sheriff. ¿Involucrado en una traición, en un asesinato? Tenía sentido, de una manera terrible. Silas siempre había sido ambicioso, siempre mirando la estrella de Thomas con envidia. Vimos cómo hablaban. Kael les estaba diciendo a qué hora llegaríamos. Entendí entonces que nos habían vendido. Le dije a mi padre que teníamos que huir, pero ya era demasiado tarde. El sheriff Thomas llegó por el otro lado del cañón. Cabalgaba solo, confiado. Caminó directamente hacia la emboscada. Nita cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera borrar la imagen de su mente. Todo ocurrió muy rápido. Le dispararon antes de que pudiera sacar su arma. Cayó de rodillas. Silas se acercó a él. Escuché a Thomas decirle. Isen lo sabrá, él sabrá la verdad. Silas se rió.
Dijo que los muertos no hablan y que culparían a los apaches. Dijo que sería la excusa perfecta para limpiar el valle y abrir paso al ferrocarril. Mi padre gritó, intentó correr hacia él, pero Kael y sus hombres nos rodearon. Lo sujetaron. La narración de Nita se convirtió en un sollozo ahogado. Isen ya no pudo contenerse. Se levantó y se arrodilló frente a ella, sus grandes manos se posaron torpemente sobre los hombros de ella. Eran un ancla en su tormenta de dolor. Sigue, dijo él en voz baja, y su voz, para su propia sorpresa, estaba llena de una gentileza que no sabía que poseía. Thomas, a pesar de estar herido, era fuerte. Con un último esfuerzo, se arrancó el cinturón. Lo arrojó hacia los arbustos donde yo me había escondido. Sus ojos encontraron los míos por un segundo. No dijo nada, pero lo entendí. Era la prueba. Me decía que corriera, que lo cogiera y se lo llevara a la única persona en la que confiaba en el mundo. Le temblaban los hombros bajo las manos de Isen. Él apretó un poco, ofreciéndole su fuerza. Mientras sus hombres profanaban, el cuerpo de tu amigo, mi padre luchó. Le dio a Jacob y a mí tiempo para escapar. Jacob me empujó hacia los arbustos, coge el cinturón, Nita. Corre y no mires atrás. Fui a por el cinturón y entonces oí otro disparo. Vi a Jacob caer. Kael le había disparado por la espalda. Mi padre gritó mi nombre, y esa fue la última vez que lo oí. Corrí. Corrí sin pensar, solo con el sonido de los disparos y los gritos a mi espalda. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas cedieron. En mi huida, pisé una de las trampas para osos de los hombres blancos. La que me hizo esta herida. Señaló su pierna vendada. Logré liberarme, pero estaba perdiendo mucha sangre. Caminé, me arrastré, no sé durante cuánto tiempo. El cinturón, lo escondí bajo mi túnica. Era pesado, era frío, pero era la última voluntad de un hombre bueno. La última esperanza de justicia. Luego, la tormenta me encontró. Y el frío. Lo último que recuerdo es el calor de tu establo y los ojos asustados de tu caballo. Terminó su historia, y el silencio que siguió fue más profundo y pesado que antes. Estaba lleno de las imágenes de su relato, traición, asesinato, una desesperada carrera por la vida. Isen la miró, al rostro bañado en lágrimas, al temblor de su cuerpo, a la cruda honestidad en sus ojos oscuros. Y la rabia que había albergado durante una semana, la rabia contra el pueblo apache, se disolvió como la nieve bajo el sol de la primavera. No fue reemplazada por la paz, sino por una furia nueva, más afilada y dirigida, una furia contra Silas Croft, contra Kael, contra los hombres que habían asesinado a su amigo en nombre de la codicia. Soltó sus hombros, pero en lugar de apartarse, sus manos subieron hasta su rostro. Con una delicadeza que contradecía su apariencia ruda, sus pulgares limpiaron las lágrimas de sus mejillas. Lo siento, susurró él, y la disculpa abarcaba mucho más que su historia. Era una disculpa por su dureza, por su desconfianza, por la cuerda en su tobillo. Lo siento tanto, Nita. Ella se apoyó en su tacto, un gesto de entrega y agotamiento. Por primera vez en días, sintió un atisbo de seguridad. Ahora no tengo a dónde ir, murmuró ella. Mi padre, no sé si está vivo o muerto. Mi gente cree que soy una traidora que huyó con los blancos. Y los tuyos, me cazarán como a un animal si me encuentran. No te encontrarán, dijo Isen, su voz firme, una promesa inquebrantable. No mientras yo esté aquí. Ahora esta es tu casa. Estás a salvo. El momento se alargó. Sus rostros estaban increíblemente cerca. Sus alientos se mezclaban. Isen era consciente de cada pequeño detalle de ella, la calidez de su piel bajo sus pulgares, el aroma a tierra y a mujer que emanaba de ella. La profundidad insondable de sus ojos que ahora lo miraban con una mezcla de gratitud y algo más, algo que hacía que su corazón se acelerara. Me has salvado la vida 2 veces, vaquero, susurró ella. Y ni siquiera sabes mi nombre, respondió él con una media sonrisa triste. Isen. Isen, repitió ella, probando el nombre en sus labios. Sonaba como una oración. Significa, fuerte,
sólido. Como las montañas. Sus palabras, la forma en que lo miraba, desataron algo dentro de él, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. La soledad, la pena, el deseo, todo se arremolinó en un único y poderoso impulso. Inclinó la cabeza, lentamente, dándole a ella tiempo para apartarse. No lo hizo. Sus ojos se cerraron mientras se la cortaba el último milímetro entre ellos. Sus labios se encontraron. El primer contacto fue suave, tentativo, una pregunta silenciosa. Luego, cuando ella respondió, devolviéndole el beso con una necesidad que igualaba la suya, se volvió más profundo. Fue un beso de dolor compartido y de consuelo encontrado, de soledad rota y de una promesa de futuro. Sabía a sal por sus lágrimas y a esperanza. Cuando finalmente se separaron, estaban sin aliento. Apoyaron sus frentes una contra la otra, el mundo exterior había dejado de existir. La cabaña, que había sido una prisión, se había convertido en un santuario. Él ya no era su carcelero, ni ella su prisionera. Eran dos supervivientes, dos almas unidas por una tragedia que amenazaba con destruirlos a ambos. Los días que siguieron fueron diferentes. La tensión de la desconfianza fue reemplazada por una intimidad frágil y creciente. Isen movió sus mantas para que durmiera en la tarima de la cama, mientras él se acomodaba en el suelo, junto al fuego. Pero cada noche, la encontraba despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad. ¿Pesadillas?, le preguntaba a él. Ella solo asentía. Una noche, tras un gemido ahogado de ella, él se levantó y se sentó en el borde de la cama. ¿Quieres hablar de ello? Ella negó con la cabeza. No hay palabras. Él dudó un instante y luego se deslizó bajo las mantas a su lado, yaciendo sobre ellas, sin tocarla, pero su mera presencia era un baluarte contra los fantasmas de la noche. Ella se giró hacia él, y en la penumbra iluminada por las brasas, encontró su mano y entrelazó sus dedos con los de él. Se durmieron así, sus manos unidas, un pacto silencioso en la oscuridad. Durante el día, se movían en una danza de domesticidad compartida. Él le enseñó a recargar su rifle, explicándole el mecanismo con paciencia. Ella le enseñó que hierbas del bosque cercano podían usarse para curar y cuáles para sazonar el estofado. Sus conversaciones ya no eran interrogatorios, sino intercambios. Le habló de Thomas, de sus sueños de abrir una pequeña herrería juntos, de las travesuras que hacían de niños. Ella le habló de su madre, fallecida hacía mucho tiempo, de sus enseñanzas sobre el tejido y el significado de los patrones en las mantas de su pueblo. Cada línea es una historia, le dijo un día, mientras observaba un pequeño tapiz que él tenía colgado en la pared. Esta línea quebrada, podría ser un río o un viaje difícil. Este círculo, la vida, sin principio ni fin. Es solo una vieja manta, dijo Isen, casi avergonzado. No, insistió ella, su mano rozando la lana. Nada es, solo, algo. Todo tiene un espíritu. Tu cabaña tiene espíritu. El fuego lo tiene. Nosotros lo tenemos. Su forma de ver el mundo lo fascinaba. Era más rica, más profunda que la suya, que siempre se había basado en la lógica simple de la supervivencia. Con ella, la cabaña dejó de ser solo un refugio y se convirtió en un hogar. Empezaron a tocarse con más frecuencia, pequeños roces que decían más que las palabras. La mano de él en la parte baja de su espalda cuando pasaba junto a ella en la estrecha cocina. Los dedos de ella rozando su brazo cuando le pasaba una taza de café caliente. Cada toque era una chispa, construyendo un fuego lento y constante entre ellos. Una tarde, mientras él afilaba su cuchillo de caza y ella remendaba otra de sus camisas, la miró. La luz del atardecer entraba por la ventana, tiñendo su cabello negro de reflejos azulados. Estaba concentrada en su tarea, la punta de su lengua asomando por la comisura de sus labios. Era la imagen de la paz, de la vida, y un torrente de afecto y protección lo inundó con una fuerza que le robó el aliento. Nita, dijo él en voz baja. Ella levantó la vista, sus ojos oscuros e inquisitivos. Sí. Eres la mujer más valiente que he conocido. La sorpresa y el placer se reflejaron en su rostro. Dejó la camisa a un lado. ¿Y tú, Isen?
eres mucho más que un simple vaquero solitario. Ah, sí. ¿Y qué soy? Preguntó él, intrigado. Ella se levantó y se acercó a él. Se arrodilló a su lado, frente al fuego. Tomó el cuchillo y la piedra de afilar de sus manos y los dejó en el suelo. Luego, tomó sus manos entre las suyas. Eran grandes y callosas, llenas de cicatrices y la historia de su trabajo. Ella trazó las líneas de su palma con la punta de su dedo. Eres un hombre con el corazón de un guardián. Proteges lo que es tuyo, lo que amas, con una fiereza que avergonzaría a un oso grizzly. ¿Y qué es lo que amo? Preguntó él, su voz un susurro ronco, ya sabiendo la respuesta. En lugar de responder, ella levantó su mano y la besó en la palma. Luego la guió hasta su propia mejilla, presionándola contra su piel suave y cálida. Sus ojos lo decían todo. La lujuria, el deseo crudo, se había transformado en algo más profundo, más peligroso, más maravilloso. Me gusta el tacto de tu piel, susurró ella. Es áspera y caliente. Me hace sentir segura. Y la tuya es como la seda. A veces me despierto por la noche solo para recordar cómo se siente, confesó él, su voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. Me gusta tu olor, vaquero. Hueles a pino, a sudor y a honestidad. Me vuelve loca. Sus palabras eran un veneno dulce, extendiéndose por sus venas. Se inclinó y la besó de nuevo, pero esta vez fue diferente al primero. No había desesperación ni dolor. Era un beso de descubrimiento, lento y profundo. Sus labios se movían juntos con una familiaridad que desmentía el poco tiempo que llevaban conociéndose. Sus manos la rodearon, una en su cintura, la otra en su cuello, sus dedos enredándose en su sedoso cabello. Ella suspiró contra su boca, sus manos recorriendo su pecho, sintiendo el fuerte latido de su corazón bajo la tela de su camisa. Se separaron, pero solo lo justo para respirar. Si esos hombres no hubieran aparecido en la puerta, comenzó a decir él. Si la tormenta no me hubiera traído a ti, continuó ella. No podemos quedarnos escondidos aquí para siempre, dijo Isen, la dura realidad abriéndose paso en su idilio. Silas no es estúpido. Volverá. Y si no vuelve, enviará a otros. Necesitamos un plan. Se sentaron juntos frente al fuego, el calor en sus rostros, sus hombros tocándose. La cabaña, su pequeño universo, se sentía segura, pero ambos sabían que era una ilusión. El cinturón es nuestra única prueba, dijo Nita. Y es mi palabra contra la de ellos. Tu palabra es suficiente para mí, afirmó él con firmeza. Pero no lo será para el juez de distrito de Helena. Necesitamos algo más. Un testigo. O una confesión. El único otro testigo vivo, que yo sepa, es mi padre. Y no sé dónde está, ni siquiera si está vivo. Cael lo habría matado o se lo habría entregado a los hombres del ferrocarril para demostrar su lealtad. La desesperación tiñó su voz. Isen le pasó un brazo por los hombros, atrayéndola hacia él. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y él inhaló el aroma de su pelo. Piensa, Nita. Piensa en la emboscada. Cualquier pequeño detalle. Algo que ellos no sepan que sabes. Algo que podamos usar. Ella cerró los ojos, forzando su mente a volver a aquel horrible día. Todo estaba confuso. Los disparos, los gritos. Pero recuerdo algo que Silas le dijo a uno de sus hombres. Después de que todo terminara. Estaban recogiendo los casquillos. Silas se quejaba. Dijo algo como: ese maldito Jacob nos costará más de lo esperado. Asegúrate de que su cuerpo desaparezca. Su contacto en la oficina del ferrocarril de St. Louis no quiere cabos sueltos. St. Louis, exclamó Isen. ¿La oficina del ferrocarril en St. Louis? Thomas me dijo una vez que sospechaba que el director regional, un hombre llamado Marcus Thorne, estaba metido en negocios sucios. Aceptando sobornos para desviar las rutas a través de tierras que él mismo compraba barato bajo nombres falsos. Entonces, ¿Jacob trabajaba para este Thorne?, preguntó Nita. O en su contra, corrigió Isen.
Tal vez Jacob era el contacto de Thomas dentro de la compañía, tratando de exponer a Thorne desde dentro. ¿Y Silas? Silas era el músculo de Thorne aquí en Redemption. Las piezas empezaron a encajar, formando una imagen mucho más grande y siniestra. No se trataba solo de un tramo de vías. Se trataba de una conspiración a gran escala que implicaba a hombres poderosos a cientos de millas de distancia. La puerta de la cabaña vibró de repente con un golpe seco y autoritario. Luego otro, y otro. Mucho más fuerte que la última vez. Dicen. Abre ahora mismo. Sabemos que está ahí dentro. La hemos visto por la ventana. Era la voz de Jebediah Stone, el ranchero, pero sonaba borracho y furioso. Se sobresaltaron. Nita se levantó de un salto, sus ojos llenos de pánico. Isen la empujó suavemente detrás de él, interponiéndose entre ella y la puerta. Se acercó a la ventana y miró por una pequeña rendija. No era solo Jebediah. Era Silas y una docena de hombres más. Estaban armados hasta los dientes y no tenían la paciencia de la última vez. Habían estado bebiendo en el salón del pueblo, alimentando su odio y su valor. Isen, si no abres esta puerta en 10 segundos, la echaremos abajo. Tienes a una asesina ahí, y vamos a hacer justicia por Thomas. Y justicia de la soga. Los hombres vitorearon, un sonido animal y espeluznante en la noche silenciosa. Mierda, susurró Isen. Miró a Nita. Su rostro estaba pálido como el papel. Sabía que no se trataba de arrestarla. Se trataba de un hinchamiento. Miró a su alrededor en la pequeña cabaña. No había salida. Eran una docena contra uno. Estaban atrapados. Pero al mirar a Nita, a la mujer que había pasado de ser su prisionera a ser su razón para luchar, supo que no se rendiría. No la entregaría. Preferiría morir allí con ella que dejar que esas bestias le pusieran una mano encima. Su cerebro trabajó febrilmente. La trampilla no serviría de nada, la encontrarían. Necesitaban salir. ¿Pero cómo? Y entonces, sus ojos se posaron en la pared trasera de la cabaña, la que daba a la espesura del bosque que se extendía millas hacia las montañas. La chimenea estaba en el centro, pero a ambos lados había tablas de madera, viejas y desgastadas. Su padre siempre le había dicho, un hombre siempre debe tener una segunda salida, por si acaso. Una de las tablas detrás de la cama siempre había estado un poco suelta. La cama, siseó Anita. Empuja. Sin hacer preguntas, ella lo ayudó a empujar la pesada estructura de madera, revelando la pared desnuda. Isen corrió hacia sus herramientas y cogió una palanca. Mientras los golpes en la puerta se hacían más frenéticos, casi rompiendo la madera, él metió la palanca en la grieta de la tabla suelta. 3. Y 4, se oía gritar a Silas desde fuera, coordinando un ariete improvisado. No van a derribar mi puerta, gruñó Isen, y con una oleada de adrenalina, hizo palanca. La madera vieja crujió, se quejó y finalmente cedió, abriendo un pequeño agujero a la noche fría y oscura. Volvió a hacer palanca en la tabla de al lado. 6. 7. La puerta de la entrada empezó a astillarse. El agujero era lo suficientemente grande. La oscuridad del bosque era su única esperanza. Pasa tú primero, le ordenó Anita. Corre hacia el risco del norte y no pares. Conozco un viejo refugio de cazadores. Te encontraré allí. No te dejaré, protestó ella, con los ojos llenos de lágrimas de pánico. Ve. Es la única manera. Les daré una distracción. Se acercó y le dio un beso duro y rápido en los labios. Ahora, vete. La puerta principal se vino abajo con un estruendo ensordecedor de madera rota. La luz de las antorchas inundó la entrada. En el instante en que la puerta cayó, Nita se deslizó por el agujero y desapareció en la noche. Isen no perdió ni un segundo. Agarró su rifle, se tiró al suelo detrás de la mesa volcada y apuntó a la entrada. Silas Croft y sus hombres entraron en tropel, con los rostros desfigurados por el odio y la luz de las antorchas. Se acabó, Isen.
¿Dónde está la india?, gritó Silas, sus ojos barriendo la habitación. Isen respondió apretando el gatillo. No apuntó a matar. La bala impactó en el marco de la puerta, a centímetros de la cabeza de Silas, haciendo que todos se agacharan y buscaran cobertura. El primero que dé otro paso para encontrarla recibirá la siguiente en el pecho, rugió Isen, su voz resonando con una furia helada. Había protegido a la mujer que amaba. Le había comprado tiempo. Ahora, estaba solo, superado en número, atrapado en su propia casa, enfrentándose a la jauría que había venido a reclamar lo que creían que era suyo. Pero mientras oía el sonido distante de sus pasos huyendo hacia el bosque, supo que había tomado la única decisión posible. La batalla por la justicia de Thomas y por su futuro con Nita acababa de comenzar. Y comenzaba con él solo, con un rifle caliente en las manos y una docena de asesinos a su puerta. El rifle de Isen escupió fuego y plomo, un trueno desafiante que silenció momentáneamente el rugido de la turba. La astilla de madera que saltó junto a la cara de Silas Croft fue un mensaje claro: esta no sería una captura fácil. Los hombres se dispersaron, buscando cobertura detrás de los árboles y los postes del porche, devolviendo el fuego a ciegas. Las balas astillaban la cabaña, atravesando las delgadas paredes de madera como avispas furiosas. Isen se mantuvo agachado detrás de la pesada mesa de roble, cada disparo suyo era calculado, preciso, diseñado para mantenerlos a raya, no para matar. No era un asesino, pero en ese momento, era un animal acorralado protegiendo lo único que le importaba en el mundo. El olor acre de la pólvora llenaba el aire, mezclándose con el del pino. Oyó el débil crujido de las pisadas de Nita desapareciendo en la nieve y una parte de él se relajó. Le estaba dando el tiempo que necesitaba. «Va a quemarnos la casa», gritó Jebediah Stone. Silas lo silenció con un gesto. «No seas idiota. Quiere que pensemos que es un loco desesperado. Rodéenla. Que no escape por la parte de atrás». El corazón de Isen dio un vuelco. Sabía que su treta no duraría para siempre. Eran demasiados. Vio cómo dos hombres se separaban del grupo principal, comenzando a flanquear la cabaña. No tenía mucho tiempo. Sus ojos recorrieron la habitación, ahora un caos de madera rota y cristales destrozados. Su mirada se posó en la lámpara de queroseno sobre la repisa de la chimenea, su llama parpadeando valientemente en medio del caos. Un plan desesperado, loco, floreció en su mente. Era su hogar, el único que había conocido, construido por su propio padre. Pero una casa era solo madera y clavos. Nita era vida. Mientras los hombres de los flancos se acercaban al agujero por el que ella había escapado, Isen tomó una decisión. Se arrastró hacia la chimenea, manteniendo la cabeza baja mientras una bala rompía el jarrón de flores silvestres que Nita había recogido esa misma mañana. Cogió la lámpara. El cristal estaba caliente. Con un grito de guerra que era más desesperación que rabia, la arrojó contra la pared opuesta, cerca de un montón de cortinas viejas y periódicos. El cristal se hizo añicos y el queroseno estalló en una bola de fuego que lamió la pared seca al instante. Las llamas treparon por la madera con una velocidad aterradora, devorando su hogar, su pasado, en un rugido anaranjado. El humo comenzó a llenar la habitación, espeso y asfixiante. «Está loco. La casa está ardiendo», oyó gritar a alguien afuera. El caos era su cobertura. El fuego y el humo serían un muro entre él y sus perseguidores. Mientras los hombres de la turba retrocedían, deslumbrados y confundidos por el repentino infierno, Isen se arrastró hacia el agujero en la pared trasera. Se deslizó a través de él, sintiendo el calor abrasador en su espalda. Aterrizó en la nieve suave y no miró hacia atrás. Corrió, con el sonido del crepitar de su propia vida a sus espaldas, siguiendo las huellas apenas visibles que Nita había dejado, una guía fantasmal en la oscuridad del bosque iluminado por el fuego. Mientras tanto, Nita corría con los pulmones en llamas. El dolor en su pierna era una agonía punzante a cada paso, pero el miedo era un combustible más potente. Cada crujido de una rama, cada ulular de un búho, la hacía sobresaltarse, esperando ver el rostro de Silas o de sus hombres emergiendo de las sombras.
El plan de Isen de encontrarse en el risco del norte en el viejo refugio de cazadores era su única esperanza. Conocía este bosque como la palma de su mano, pero la noche y el pánico lo convertían en un laberinto de monstruos y sombras. Se detuvo un momento, jadeando, para orientarse. El cielo estaba despejado después de la tormenta y buscó la estrella polar, la guía de su pueblo. Fue entonces cuando vio el resplandor anaranjado detrás de ella. Se elevaba por encima de las copas de los árboles, un pulso infernal contra el terciopelo negro de la noche. La cabaña de Isen. Su corazón se encogió en su pecho con un dolor agudo. Había prendido fuego a su propia casa. Por ella. El sacrificio la golpeó con una fuerza abrumadora. La culpa y una oleada de amor y gratitud la impulsaron hacia adelante. Tenía que llegar al refugio. Tenía que estar allí para él. La carrera de Isen fue un borrón de árboles y nieve. Su superioridad física le permitió ganar terreno rápidamente, pero tuvo que desviarse, borrando sus huellas y las de Nita, intentando confundir a cualquiera que fuera lo suficientemente valiente para seguirlos al bosque en llamas. Una hora después, empapado en sudor a pesar del frío, vio el refugio. Era poco más que un cobertizo de 3 paredes construido contra la cara de un acantilado, casi invisible a menos que supieras que estaba allí. Desenvainó su pistola, acercándose con cautela. Nita, susurró en la oscuridad. Una figura se movió en el interior. Isen. Su voz era un bálsamo para sus nervios crispados. Entró en el refugio y ella se arrojó a sus brazos. La abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cabello, inhalando su aroma como un hombre que se ahoga y encuentra aire. Se quedaron así durante mucho tiempo, simplemente sosteniéndose, sintiendo los latidos del corazón del otro, la prueba de que ambos estaban vivos. Tu casa, susurró ella contra su pecho. Son solo tablas. Puedo construir otra casa, respondió él, su voz ronca. No puedo reemplazarte a ti. La apartó suavemente, sus manos ahuecando su rostro. A la pálida luz de la luna que se filtraba entre los árboles, vio las lágrimas en sus ojos y las manchas de hollín en su cara. Pensé que no lo lograrías, mi terco guardián. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Y yo pensé que estarías a medio camino de las montañas, mi valiente apache. Nunca dejas de sorprenderme. La tensión, el miedo, la adrenalina, todo se fundió en un único y abrumador deseo. La besó, y esta vez, no hubo dudas, ni sombras del pasado. Fue un beso posesivo, desesperado, un reclamo. Sus manos recorrieron su cuerpo, asegurándose de que estaba entera, de que era real. Ella respondió con la misma fiereza, sus dedos enredándose en su pelo, tirando de él hacia ella, como si quisiera fundirse en él. Creía que te perdía, murmuró ella contra sus labios. Me asustaste, Isen. No vuelvas a asustarme así. La única manera de que me pierdas es que me muera, y soy demasiado testarudo para eso, replicó él, su voz un gruñido bajo y apasionado. La besó en el cuello, en la línea de la mandíbula, saboreando su piel. Me vuelves loco, Nita. Completamente loco. Hace un mes, mi vida era silencio y trabajo. Ahora, todo es fuego, balas y una mujer india que no puedo quitarme de la cabeza ni del corazón. Ella se rió, un sonido bajo y seductor. Quizás no deberías intentarlo. Él la levantó y la depositó suavemente sobre un montón de pieles viejas que cubrían el suelo del refugio. No lo haré, dijo, su rostro cerniéndose sobre el de ella. Jamás. Se amaron allí, en la crudeza de la naturaleza, con el lejano resplandor de su vida pasada muriendo en el horizonte. Fue un acto de desafío contra la muerte que los había rozado, una afirmación de la vida en su forma más pura y primordial. Unieron sus cuerpos con la misma desesperación y ternura con la que habían unido sus destinos, encontrando en el calor del otro un refugio más seguro que cualquier cabaña. Al amanecer, la dura realidad regresó con los primeros rayos de sol. Estaban vivos y juntos, pero eran fugitivos. Tenían el cinturón de Thomas, que Isen había logrado coger antes de huir, pero su palabra por sí sola no sería suficiente, especialmente ahora que él era un fugitivo acusado de atacar a un ayudante del sheriff.
Necesitamos llegar a Helena, dijo Isen mientras compartían unas bayas secas que Nita encontró. El juez de distrito, Fairfield, era amigo de mi padre. Es un hombre recto. Si podemos presentarle el cinturón y contarle la historia. Nos estarán buscando, interrumpió Nita. Silas no dejará que lleguemos a Helena. Conoce estos caminos. Entonces no usaremos los caminos. Su mirada se dirigió a las cimas de las montañas. Iremos por la senda del carnero. Es más duro, más lento, pero nadie nos buscará allí. Creen que es intransitable en esta época del año. Mientras hablaban, un sonido rompió el silencio del bosque, el graznido de un cuervo. Pero no era natural. Era una señal. Nita se puso rígida, su mano fue instintivamente al cuchillo de su cinturón. Esa es la llamada de Kael, susurró, el terror asomando en sus ojos. ¿Kael? ¿Tu traidor? Preguntó Isen, poniéndose en pie de un salto y agarrando su rifle. Nos ha encontrado. Es el mejor rastreador de mi tribu. Debe haber seguido a Silas y luego ha seguido nuestro rastro desde la cabaña. Estaban expuestos. El refugio, que había sido un santuario, ahora era una trampa. Salieron sigilosamente, usando las rocas y los árboles como cobertura. Desde el borde del risco, miraron hacia abajo. Vieron a un solo hombre, un guerrero apache alto y de aspecto amenazador, moviéndose con la gracia letal de un depredador, siguiendo sus huellas directamente hacia el refugio. Mierda, maldijo Isen. Solo hay uno. ¿Puedo encargarme de él? No, dijo Nita con firmeza. ¿Lo conoces? Yo también. Es astuto. Si le disparas y fallas, desaparecerá y nos cazará durante días. Hay que tenderle una trampa. Sus ojos recorrieron el terreno. Vio una maraña de enredaderas gruesas colgando de un árbol viejo al borde de un barranco poco profundo. Una idea tomó forma. Le explicó su plan a Isen en susurros urgentes. Era arriesgado, pero era mejor que un tiroteo abierto. Se prepararon. Nita actuó como cebo. Caminó a un pequeño claro, cojeando visiblemente, fingiendo estar agotada y sola. Isen, escondido en las rocas de arriba, la cubría con su rifle. Kael mordió el anzuelo. Salió de entre los árboles, con una sonrisa cruel en el rostro. Pequeño oso, dijo en su lengua. Tu carrera ha terminado. Silas pagará un buen precio por ti. Tú traicionaste a nuestra gente, Kael, respondió Nita, su voz firme a pesar del martilleo de su corazón. Traicionaste a mi padre. Tu padre era un anciano débil que se aferraba a un pasado moribundo. El futuro es el oro de los hombres blancos. Un futuro que tú no verás. Se abalanzó sobre ella. Nita gritó, no de miedo, sino como señal. En ese momento, Isen disparó, no a Kael, sino a una roca junto a sus pies. La bala que rebotó y el silbido que produjo lo hicieron saltar hacia atrás, directamente hacia la zona que Nita había señalado. Justo cuando sus pies tocaron el suelo, Isen, que había preparado la trampa, tiró con fuerza de la cuerda que habían atado a las enredaderas. La red de liana se tensó, barriendo las piernas de Kael. Perdió el equilibrio y rodó por el pequeño barranco, aterrizando con un golpe sordo y un grito de dolor. Bajaron corriendo. Kael yacía en el fondo, con una pierna torcida en un ángulo antinatural. Su tobillo estaba roto. La arrogancia había desaparecido de su rostro, reemplazada por el dolor y el odio. Se acabó, Kael, dijo Nita, de pie sobre él, con su cuchillo en la mano. Isen le apuntaba con el rifle. Ataron al guerrero herido y lo interrogaron. Al principio, se negó a hablar, pero el dolor y la certeza de una muerte lenta y solitaria en el bosque lo doblegaron. Confirmó todo, la conspiración de Silas y Torne, su plan para eliminar a Thomas y al padre de Nita y apoderarse de las tierras. Les dio un detalle crucial. Silas se reunirá con Torne en 3 días. En el viejo campamento minero abandonado de La Desgracia. Torne le trae el pago por el trabajo. Y los documentos de las tierras. Era la oportunidad que necesitaban.
No solo un testimonio, sino la posibilidad de atraparlos en el acto. Su viaje a Helena tomó un nuevo rumbo. Con Cael como prisionero reticente, emprendieron el peligroso camino a través de las montañas hacia la desgracia. El viaje los unió aún más. Cuidaban el uno del otro, compartiendo la carga del prisionero, el calor de sus cuerpos por la noche y sus esperanzas y miedos en susurros. Durante ese viaje, encontraron algo inesperado. Guiados por Nita a un lugar sagrado para su pueblo, una cueva escondida detrás de una cascada, encontraron refugio. Y dentro de la cueva, no estaban solos. Un grupo de guerreros de su tribu, leales a su padre, se habían escondido allí. Y a la cabeza de ellos, demacrado pero vivo, estaba el jefe Akecheta, el padre de Nita. Lo habían dado por muerto, pero había logrado escapar con la ayuda de algunos de sus hombres leales. La reunión entre padre e hija fue un torrente de emociones contenidas. Nita corrió hacia él y se abrazaron, las lágrimas corriendo por sus rostros. Cuando Akecheta vio a Isen de pie a su lado, y el cinturón de Serif en su mano, la desconfianza inicial en sus ojos fue reemplazada por comprensión cuando Nita le contó toda la historia. El testimonio de su propia hija, respaldado por la presencia del prisionero Cael, fue suficiente. La furia justa del jefe fue terrible de contemplar. Su pueblo había sido traicionado, su amigo casi asesinado. La justicia debía ser servida. Ya no eran solo dos fugitivos contra una conspiración. Ahora tenían aliados. El campamento minero de la desgracia era un esqueleto de edificios en ruinas, un fantasma de la fiebre del oro. Silas Croft, Marcus Thorne y sus hombres estaban reunidos en la vieja oficina de análisis, la luz de una lámpara proyectando sus largas sombras. Thorne, un hombre corpulento y bien vestido que parecía fuera de lugar en la mugre, le pasó una pesada bolsa de oro a Silas. Un trabajo bien hecho, Croft. Una vez que esas escrituras estén firmadas, estas montañas serán nuestras. Casi, respondió Silas, con una sonrisa codiciosa. Solo queda el cabo suelto. El vaquero y su mascota india. Desaparecerán. En estas tierras, la gente desaparece todo el tiempo, dijo Thorne con displicencia. Esa gente está aquí, dijo una voz profunda desde la puerta. Todos se giraron. En el umbral estaba Isen, con su rifle en la mano. Detrás de él, Nita, con un arco tenso, una flecha apuntando directamente al corazón de Thorne. En el instante en que los hombres de Silas buscaron sus armas, un grito de guerra resonó en la noche. De las ruinas circundantes surgieron los guerreros de Akecheta, silenciosos y mortales, rodeándolos por completo. La trampa estaba cerrada. Silas, sorprendido y superado en número, cometió un error fatal. En lugar de rendirse, agarró a Thorne y lo usó como escudo humano, apuntando con su pistola a la cabeza del aterrorizado director del ferrocarril. Nadie se mueva, gritó. Nos iremos de aquí, o le vuelo la cabeza. Se acabó, Silas, dijo Isen, avanzando lentamente hacia la luz. Thomas te consideraba su amigo. Confiaba en ti. Thomas era un tonto. Un idealista que se interponía en el camino del progreso. Y tú eres igual que él, escupió Silas. Te equivocaste en una cosa, Silas. Los muertos no hablan, dijo Isen, su voz peligrosamente tranquila. Pero dejan cosas atrás. Levantó el cinturón del Serif. La estrella de plata brilló bajo la luz de la lámpara. Te lo arrojó a ella para que el mundo supiera la verdad. No por odio, sino porque hasta en su último aliento, creía en la justicia. La visión de la estrella pareció quebrar algo en Silas. Su bravuconería se tambaleó. En ese momento de distracción, Nita actuó. Su flecha voló, no hacia Thorne, sino hacia la mano de Silas, la que sostenía el arma. La punta de la flecha se clavó en su muñeca con una precisión asombrosa. Silas aulló de dolor, soltando su arma y a Thorne, que se desplomó en el suelo. Isen se abalanzó, y el puñetazo que aterrizó en la mandíbula de Silas fue el pago por la traición, por el dolor, por Thomas. Silas cayó inconsciente. La batalla había terminado. Ataron a Silas, Thorne y sus hombres. Cael fue entregado a Akecheta para que enfrentara la justicia de su pueblo.
Con las bolsas de oro, los documentos fraudulentos y los prisioneros, cabalgaron hacia Helena. La llegada de un vaquero fugitivo, una mujer apache, y una docena de guerreros con el ayudante del sheriff y un pez gordo del ferrocarril atados, causó un revuelo monumental. Pero ante el juez Fairfield, la verdad salió a la luz. El cinturón, el testimonio de Nita, la confesión de los hombres capturados, todo se unió en una historia irrefutable. La justicia, por fin, se sirvió. Un año después, el sol de la tarde bañaba un nuevo hogar. Era más grande que la primera cabaña, con ventanas amplias que dejaban entrar la luz y un porche que daba al valle. Isen estaba en el nuevo establo, reparando una brida, el olor familiar del cuero y el heno llenando sus pulmones. Pero esta vez, no había silencio. Oía el sonido de la risa de Nita desde la casa, una melodía que se había convertido en la banda sonora de su vida. Se habían casado en primavera, en una ceremonia que mezclaba las tradiciones de ambos mundos, ante su padre y los pocos amigos que le quedaban en Redemption. Se habían convertido en un puente entre dos pueblos, ganándose el respeto a través de la honestidad y el trabajo duro. Nita salió al porche. Llevaba en brazos un pequeño bulto envuelto en una manta tejida con los patrones de su clan. Isen dejó sus herramientas y se acercó, una sonrisa que parecía grabada permanentemente en su rostro. «Mira quién se ha despertado de su siesta», dijo Nita en voz baja. Isen miró el rostro de su hijo. Unos meses de edad, con el pelo negro y espeso de su madre y sus propios ojos azules. Le acarició la mejilla con un dedo calloso. «Hola, pequeño Thomas», susurró. «Se parece a ti cuando está enfadado», bromeó Nita. «Terco como su padre». «Y valiente como su madre», respondió él, rodeándola con un brazo y atrayéndola hacia él. Se quedaron así, los tres juntos, viendo cómo el sol se ponía sobre las montañas que una vez los habían separado y que ahora eran el telón de fondo de su felicidad. El pasado era una cicatriz, pero como ella le había enseñado, las cicatrices no eran signos de debilidad, sino prueba de que habían sobrevivido. Silas Croft lo perdió todo por su ambición, por un orgullo ciego, creyendo que el oro y el poder podían darle el legado que soñaba. Pero cuando vio a la justicia prevalecer y el respeto nacer entre las mismas gentes que intentó destruir, la soledad y la prisión le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Isen y Nita es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor de un legado no está en las tierras ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el coraje para construir puentes en lugar de muros. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la lucha, en la persona que siempre debimos ser. Al lado del botón suscribirse, puedes hacerte miembro del canal haciendo clic en unirse y obtener ventajas exclusivas, con historias especiales y también más apasionadas. Así nos ayudas a seguir creando historias y a apoyar a mi familia. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal.